de vuelta y en el programa de Christian Hudtwalcker el día de ayer, ahora y en la hora, se han revelado los chats de WhatsApp de Xihua Yang, el empresario chino con el que el presidente José Gerí se habría reunido de forma clandestina en múltiples ocasiones. Estos chats de WhatsApp habrían sido con una funcionaria de Palacio de Gobierno, con la que se habrían conversado de temas bastante interesantes y comprometedores. Señorita, ¿cuándo nos reunimos otra vez? El gobierno chino está interesado en el proyecto. Insistente, reiterativo y decidido, Xihua Yang intentó así pertenecer a como de lugar al entorno más cercano del poder. Chats reveladores entre el empresario chino Xihua Yang y una trabajadora de Palacio muy cercana al presidente José Gerí exponen conversaciones que hoy despiertan dudas. El día 15 de diciembre, 12 del día, dice: señorita, esto para mí es lo principal, ¿cuándo reuniémonos otra vez? Lo leo como está escrito. El gobierno chino está muy interesado en este proyecto. Las conversaciones se inician en diciembre del 2025. El tío Johnny insiste en una reunión para gestionar un proyecto que no solo es de su interés, sino también del gobierno chino. Luego él insiste a las 3 de la tarde del día siguiente. Buenas tardes. Perdón, no al día siguiente, 8 días después. Y tampoco le responde la señorita de Palacio. Desde Palacio guardaban silencio, mientras la funcionaria guarda distancia. Xihua Yang juega sus últimas cartas, hasta que 3 días después, su deseo se cumple. José Gerí visita a su chifa. La historia ya es conocida, pero la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó horas antes? Señor Xihua, ¿cómo está? Estaba esperando una confirmación de la Embajada de China. Mi jefa ya lo citó el lunes y ya con ella se retomaría la reunión. Pero ahí no termina todo. Esto sería el inicio de una cadena de conversaciones que hoy empiezan a encajar. Ahí hay otras comunicaciones también que le manda un feliz 2026. El Día de la Amistad Peruano-China, al que Gerí le daba tanta importancia, terminó celebrándose en el Ministerio de Cultura, pero los planes eran otros. Te escribo para coordinar el Día de la Amistad Perú-China, para celebrarlo acá en Palacio. Eso es todo lo que puede provocar un plato de chifa. La reunión no quedó solo en la mesa y los chats lo evidencian. Bueno, y una relación de, imagínense, investigador o fiscalizador como congresista hacia un investigado. Terminaron siendo amigos, investigado e investigador. Lo cierto es que esta relación data desde hace 2 años, no es reciente. Desde el año 2024 aproximadamente es que Gerí conoce a Xihua Yang. Cuando todavía él era congresista, ambos habrían tenido contacto en actividades de la Liga Parlamentaria Perú-China, este grupo que reúne a parlamentarios y empresarios de ambos países. En octubre Gerí organizó un evento en el Congreso sobre relaciones comerciales bilaterales y Yang fue el invitado. Ya se conocían, la relación sigue generando cuestionamiento no político, en este caso denominado el Chifa Gate. El día de ayer, el programa de Beto Ortiz, Beto a Saber, ha revelado que el despacho de José Gerí sigue funcionando, sigue activo en el Congreso de la República. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones al respecto de que sigamos pagando todos los peruanos estos sueldos de varios funcionarios. Lleva casi 4 meses en Palacio de Gobierno, pero sus despachos en el Congreso no han dejado de funcionar. José Gerí mantiene en el Parlamento trabajadores que cobran un sueldo cada mes sin que tengan un jefe al que responder. Ahí hay una falta ética, en primer lugar. Él debe haber señalado y prescindir de esos trabajadores. Y también el propio Congreso, la propia mesa directiva. Con un acuerdo de mesa se deja en stand-by. Beto a Saber reveló cómo de octubre a enero el Congreso ha desembolsado 192.000 soles
para pagarle a los asesores que mantiene en su despacho de congresista, aunque él no esté allí. Además, están 8 trabajadores que corresponden a su oficina como presidente del Congreso y cuyos sueldos nos han costado a los peruanos 361.732 soles, sin contar las gratificaciones de diciembre y los últimos bonos. Que muestren qué es lo que han trabajado durante todo este tiempo mensualmente, ya que los asesores, me imagino, se quedaron dirigiendo los despachos. Y es que una de las asesoras parlamentarias es Ana Liz Sotelo, hermana de Patricia Liz Sotelo, presidenta de Somos Perú. Como ella, hay otros 5 trabajadores con inscripción en el Partido del Corazón. Si la señora Lee es dirigente o es hermana de la dirigente del partido, diría, no, yo le estoy haciendo daño con mi presencia a mi presidente Gerí, en consecuencia yo declino. Pero no hay nada de eso, es decir, peor se aferran. Y lo que aquí hay que hacer es modificar el reglamento del Congreso de la República para que en esos casos cuáles son las acciones que se tienen que tomar y qué personal debe mantenerse y qué función cumple cada persona. En un contexto igual está el despacho del congresista Guillermo Bermejo, quien se encuentra preso desde octubre pasado y cuyos trabajadores siguen facturando sin tener a quién rendirle cuentas. Bueno, tremendo enredo que van a tener que desenredar, ¿no?, los próximos congresistas y el próximo presidente. Estamos con uno de los candidatos a la presidencia de la República, que también es congresista, Roberto Quiabra. Está con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bueno, general, ¿no?, de Unidad Nacional, la Alianza Unidad Nacional. Pero para no salirme del tema y antes de ir con las propuestas, usted es congresista. ¿Cuál es su opinión de todo esto que está pasando? Y más precisamente, ¿usted conoce a Xi Guoyan, al otro chino? Hay un coreano que también ahora ha salido. no lo conozco. No lo conozco, pero... Pero dice que se paseaban por el Congreso. Bueno, se pasean con algunos, pues. Yo no voy a generalizar porque sería cometer un error, pero habría que ver quiénes son los que se han reunido con él. Todo es transparente hoy día, todo se conoce. Lo que nos tiene que llamar la atención es cómo hay gente que desperdicia la gran oportunidad que le da la vida de ser presidente, ¿no? Castillo, Dina y Gerí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, porque está metido... ¿Cuál es la diferencia entre Castillo y Gerí? Una sopa. De una sopa típica a una sopa guantán. Entonces, cuando usted ve de que no solamente se trata de un caso encapuchado, que va a comprar caramelo, que va a tomarse una sopa, sino ve una cadena de acontecimientos, nuevamente el Perú se pone en jaque. Hay que tomar una decisión. ¿Cuál habría sido su... No le voy a preguntar todavía como congresista, pero si usted fuera Gerí, yo sé que usted tiene otros valores, no otros comportamientos, pero pongámonos un ratito en esa situación. ¿Usted qué habría hecho con tantas investigaciones y con tantas denuncias que hay? Fíjese, en primer lugar, yo siempre digo que cuando la cabeza no agarra a nadie. Si la cabeza, que es el presidente, está metido en esto, ¿qué esperamos nosotros de abajo? Hay unos que dicen, ¿por qué estas empresas chinas no hacen esto en China? Porque les cortan la mano. La pregunta No, los matan. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? Acaban de ajustician rápido todititos los corruptos, ¿no? Varios ahí, como de repente el que está acá también le va a tocar. Entonces uno dice, ¿por qué lo hacen acá? ¿Por qué lo hacen acá? Porque aquí están los corruptos, o sea, nuestros servidores son los corruptos, porque si viene un chinito con su empresa a ofrecerte algo, tú le dices, perdón, esto no lo harías allá, no lo vas a hacer acá. Pero cuando tú encuentras acá a esta gente que dice cómo es, ya, listo, entonces tú dices, ¿qué hacer con el presidente ahorita? Hay unos que dicen, no, que generamos un trauma, que faltan 2 meses para las elecciones. Hay otro que dice, vamos a seguir que esté así. Entonces, usted es enérgico y usted no tiene pelos en la lengua. ¿Qué hay que hacer con José Gerí? Yo creo que tiene que irse. ¿Sabes por qué? Porque los peruanos lo que ya no quieren es corrupción. Esto no es un problema menor, esto no es un problema de su dinámica de joven. Pero luego dicen es que la izquierda va a asumir Ruth Luque y no mira, sé quién. Este no es el Congreso que escogió a uno que le dijeron, todos los que votaron a favor de la vacancia, su cambucho de burro contra la pared y no votan. Y escogieron de la bancada de 3. Este es otro Congreso. Hay gente que debería asumir la responsabilidad. ¿Quién podría, por ejemplo? Yo no te daría nombre, pero ¿qué hay? Sí hay. Usted ya no.
No, ya no, ya. Yo era otra oportunidad. Pese a que yo cuando estaba en Piura me llamaron, Quiabra, regresa porque hay problemas y nuevamente te están llamando. Pero yo creo que no podemos continuar así. ¿Sabes por qué? Porque no es solamente, como te digo, no solamente un caso. Ya es una cadena de casos, contrataciones y tantas cosas. ¿Sabes qué? Ya es algo que uno dice... Que se vaya. Yo, por él, si fuera, debería renunciar. Pero si usted fuera, eso es lo que le había preguntado, ¿hubiera renunciado si fuera Gerí? Primero no lo hubiera hecho. Claro, yo sé, salvando distancias, claro está. Salvando las grandes distancias. No, mira, eso es lo que yo te digo. Cómo desaprovechan la gran oportunidad que te da la vida de ser presidente, aunque sea 3 meses, 6 meses. Ajá. Tú agarras y dices, mira, yo voy a demostrar que sí se puede ser presidente. Pero hay quienes dicen, ¿cómo lo van a sacar si faltan 2 meses? ¿Qué responsabilidad? Dicen. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comemos la corrupción. Ah, listo, que siga nomás. No, la vida es una permanente toma de ¿Cuál es el decisiones. riesgo de seguir con Gerí en los próximos meses, hasta julio? La imagen de un Perú donde la corrupción campea y no hemos aprendido nada. ¿Qué hemos aprendido? Hablábamos de la corrupción de los brasileros, ahora hablamos de la corrupción de los chinos. ¿Y por qué no hablamos de la corrupción de los nuestros? ¿Quiénes son los que corrompen? La corrupción es un tema de dos, el que pide y el que da. ¿Por qué acepta el peruano? Porque es corrupto pues. Entonces no le echemos solamente la culpa a las empresas chinas, a los nuestros, todos estos funcionarios, empezando por tu presidente. Ahora, por eso es que yo decía que quien asuma el poder luego va a tener que desenredar todo esto que está contaminado. ¿No? Mira, es muy difícil. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Ya? ¿Qué haría usted, ¿no?, de llegar a la presidencia para que no tengamos nuevamente estas situaciones de personas que entran de manera irregular a Palacio, que luego salen con contratos? No hablo de usted, pueden haber otros funcionarios y todas estas situaciones que hemos visto, reuniones con proveedores cuestionados. ¿Qué es lo que usted haría para que esto no se repita? yo aplicaría la experiencia que tuve cuando fui decán de presidente de Belaúnde en el año 83. A Palacio no entraban ni las moscas. A Palacio solamente ingresaban los que tenían cita por hora con el presidente, con autorización de los edecanes. Hoy día a Palacio de Gobierno entra un montón de gente. Entonces cuando dicen, esos empresarios chinos, no, conmigo no entraron a hablar ¿con quién? Con el gabinete en la sombra, con los asesores. Con la de comunicaciones. Lo primero que tiene que hacer usted es reducir esa gran cantidad de gente que hay en Palacio y usted le da la soberanía que tiene que tener, la prestancia que tiene que tener, no solamente la presidencia, sino Palacio de Gobierno. Usted quita toda esta gente, toda esa, que dice Palacio de todo. El Palacio de todos, pero el Palacio no es para la corrupción. Con eso, todo se vuelve a la normalidad de siempre. Un presidente que recibe sus citas y los otros, los pocos otros que hay, son los que trabajan. Ajá, pero ahora, las jóvenes que luego han salido con contratos, que son cerca de 14, podrían señalar, bueno, es que yo fui, me reuní, efectivamente está ahí en el registro de ingreso de Palacio, yo fui y me reuní con él. Mira, ¿cuáles serían los límites? ¿Qué parámetros tendrían que existir? Los límites de lo del presidente, pues. Si yo soy presidente de la República, que voy a recibir de visita y de ahí se van a ir a... Imagínate esa imagen del presidente. Van 15 chicas y tienen 15 empleos. Tú aquí, tú allá. Pero ninguno es hombre. Pero así sea hombre o mujer. Para el detalle, ¿no? Lo que hay que ver es cómo es posible que sea así, tan fácil. O sea, Minedu, ¿qué? Lo llamas al ministro y le dices, oye, contrátalo. O sea, todos están mal, pues. Porque significa que esa le están imponiendo. Tú eres ministro y te imponen a alguien, tú dices, bueno, lo hice presidente. Por eso te digo, la cabeza falla y falla todo el cuerpo. ¿Pero se da cuenta a dónde quiere usted postular, a dónde quiere llegar, cómo está recibiendo el Estado, el aparato estatal? Mira, yo por eso lo voy a limpiar. Y voy a hacer algo que a uno dice, no, a uno le preguntan, oiga, usted candidato, si es presidente, ¿usted tiene los 1.500 que se necesita? No, no es así. No es que el gobernante entrante entra con gente. Ese es todo. No te olvides la pregunta, sí, yo sí tengo. Al contrario, tienes que sacar toda esa gente que ha ingresado. Por eso es que ese es el punto. ¿Cómo hace para limpiar o para sacar toda la gente que ha puesto Somos Perú, Alianza para el Progreso y de todas las tiendas políticas? Eso se llama liderazgo, pues. Autoridad no, porque la autoridad te da el cargo. Tú lo que necesitas es bajarle la burocracia, subir la eficiencia, cero corrupción. Hay una gran burocracia. Contra más manos pasa un trámite, más corrupción hay.
saca lo que no tengas que sacar. No a lo de planta, no a los que tienen su puesto ganado hace años. Son todos los que meten los gobiernos. Ajá. A esos todos que meten el gobierno, que son los que retardan todos los procedimientos o lo que tienen que pagar los empresarios chicos y grandes, sácalos y no metas. Cuando tú veas que entra un gobernante con su gente, fuimos. Ahora, pero hay quienes pueden decirle también, general, pero si Roberto Quiabra es congresista, su labor es fiscalizar, y esta situación de contrataciones irregulares también están pasando en el Congreso de la República. ¿Qué ha hecho o qué voz ha levantado para irse contra justamente ese sistema perverso, ¿no? Mira, lo que pasa es que conocer el funcionamiento del Congreso. Para eso hay una mesa directiva. A mí nunca me cogieron presidente de Congreso, no sé por qué no querían. Pero se tiran la pelota, pues. No. Mesa directiva, oficialía, recursos humanos, fue lo último que dijeron, ¿no? Sí, pero la Fiscalía Mayor, ¿de quién depende? ¿Es independiente? O sea, el presidente de Congreso es un adorno. No, yo no sé nada. Se saca una cámara. ¿Fernando Rospigliosi es un adorno? Se saca una cámara, yo no sé nada. La gente trabaja ahí, en horas de trabajo está afuera. No, yo no sé nada. ¿Quién sabe? Ese es el tema. Cuando no asume la responsabilidad del cargo. Tú asumes la responsabilidad del cargo, entonces, esos temas... Entonces, ¿Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso está pintado? ¿Es un adorno? Mira, lo que creo que tiene que cambiar es si hay alguna reglamentación que hay que cambiar. Pero cuando sucede algo, ¿quién es el responsable? Nadie. ¿Cómo es posible que esté funcionando todavía la oficina de... Eso hay que cambiar. De Gerí, Mira, la oficina de Bermejo, preso por terrorismo? Mira, pero para que veas tú, ¿cómo es posible que cuando tú suspendes 15 días, un mes a un congresista, la oficina sigue trabajando? Por eso. Entonces, es así, eso tiene que cambiar, pues, porque ¿sabes qué? Si suspenden al congresista, los trabajadores se van. Entonces los trabajadores deciden, hay que cuidar al congresista para que no se mete cuestiones porque pierdo mi trabajo. Pero todo es así laxo, pues. Ajá. Se espera que el siguiente congreso, que va a ser fenomenal, va a cambiar todo lo que estamos viendo ahora. Me imagino de que entre van a cambiar todo. Va a depender también de la cantidad de escaños que consigan, ¿no? Va a depender de la calidad. Si no, no lo van a dejar gobernar. Va a depender de la calidad de la gente que ingrese. Qué miedo. Yo sí tengo miedo porque hay algunos que están presentándose que da miedo. Da miedo. Pero bueno, vamos a hablar de planes de gobierno. Estoy de a pocos, ¿no?, empapándome porque son muchos los candidatos. He podido ver lo de Alianza Unidad Nacional. El fuerte de este plan, ¿no?, de esta alianza que usted dirige, está en el ámbito de seguridad ciudadana y en el tema de infraestructura. Sí. ¿Correcto? En el plan de seguridad ciudadana, explíquenos cómo es esto de que ustedes proponen un comando unificado prácticamente, ¿no? O sea, es decir, unir militares con policías. Mira. En varios círculos, entiendo, ¿no? Mira, la idea es la siguiente. La idea, en primer lugar, que es el error para mí que se está cometiendo en el país, que se quiere aplicar una estrategia para todas las regiones y son 25 regiones, 25 realidades diferentes. No es lo mismo la inseguridad en Piura que la de Puno que la de Lima. No es lo mismo la inseguridad en San Juan de Lurigancho que la de Barranco. Si aplicas una sola estrategia, perdimos. Lo segundo, tú lo que tienes que darte cuenta es que este es un problema de orden social. Cuando tú reduces el problema de la inseguridad solamente a policías, jueces y fiscales, perdimos. ¿Cuáles son las causas? Este es un problema de crisis. Este es un problema de crisis de valor en la sociedad. Cuando tú tienes sicarios de 15 años, tocamos fondo. Cuando tú tienes sicarios de 15 años, cuando tú tienes apoderados que emplean a los niños para que maten gente, tocamos fondo. Eso tiene que ver, claro, con la parte de programas sociales y empleo. Pero permítame regresar. ¿Cómo es esto de unir las funciones de militares, policías? Hay varios círculos, ciertamente, pero veía, por ejemplo, en un primer círculo que estaba el presidente, los jefes de las Fuerzas Armadas, Policía, INPE también, que ahora ya no se llama INPE. No es como concentrar demasiada función, demasiado poder en este primer círculo que ustedes mencionan. Mira, el primer responsable es el presidente es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si la situación sigue como está, tú declaras estado de emergencia, pero diferente. Un comando de frente interno, el comando conjunto. Hay quienes tienen temor de que si usted llega a Palacio vamos a militarizar el sistema. No, lo que vamos a hacer es poner orden. Lo que vamos a hacer es tener estrategias donde la gente sienta la presencia del Estado. ¿Por qué las organizaciones criminales están en los distritos? ¿Por qué están estacionadas? ¿Y por qué han expandido su negocio? Extorsionan a todos. Están solos. Si no recuperamos el control territorial, no vamos a poder... Esto no es solamente inteligencia, esto no es solamente investigación. Control territorial, la presencia de la fuerza. Entonces, lo que vamos a formar... estas fuerzas, además de la policía, los militares? Voy a formar
pese a que existen brigadas de policía militar, personal seleccionado, instruido, entrenado, equipado para tareas puntuales. Esas brigadas, no como los están empleando ahora, esa policía militar, más la policía, más el serenazgo, son los que van a estar en los distritos. Presencia de la fuerza del orden. Tú encuentras pequeños negocios que se me ha saltado 3 veces en el mes. Por eso le digo, esa sería como una nueva unidad, un nuevo comando. Un nuevo comando, ¿por qué? Porque tiene que tener una autoridad, pues. Claro, ¿y qué pasa entonces con las escuelas de policiales? ¿Usted plantea reducirlas? 7, por supuesto, tú no puedes tener 27 escuelas de formación. Mira, ve, tú te vas a... Yo he ido a la Unión en Piura, una escuela que no tiene médico, no tiene enfermero, no tiene ambulancia, no tiene cocinero, no tiene ayudantes. Así formas a los chicos. ¿Quiénes son? Los mismos. Entonces, correcto, pero usted propone entonces, reduce las escuelas policiales, pero se crea este comando unificado. Es que ese comando unificado es para la parte operativa, las escuelas para la parte formativa. ¿Qué cosa nos está fallando en la policía? La captación. Claro, pero a lo que voy es, usted dice un comando policial militar, ¿correcto? Es un comando policial, donde tiene usted fuerzas que lo ayuden, que colaboren. Ah, ok, que lo ayuden. No es que se va a capacitar, por ejemplo, al policía para que también sea entrenado. El policía cumple sus funciones policiales, okay. El sereno, sus funciones de sereno, y la policía militar es la que complementa la presencia en los distritos. Lo que está faltando en los distritos es presencia de la fuerza del orden. Su ausencia hace de que las organizaciones criminales tengan toda la libertad de extorsionar a toda hora. Te ponen un explosivo a las 10 de la mañana, te balean un micro a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Se sienten tranquilos y confiados que no me va a pasar nada. Ok, hay déficit de policías, pero también de militares. ¿Usted plantea reactivar el sistema militar obligatorio? No, yo lo ¿Está que... en el plan? Sí, pero eso no es así. Nosotros lo que decimos es que hay que incrementar los incentivos. Tú le subes... ¿No se reactivaría el sistema militar? No, está tal cual, ¿eh? No, para mí el mejor sistema es el sistema que está integrado por jóvenes que quieren servir y no por jóvenes obligados a servir. Pero no puede ser posible que estén ganando 256 soles y hace 12 años no le incrementas ni un sol. Ahora Jerez dijo que iba a ser el primer tramo. Bueno, el primer tramo lo voy a hacer yo porque no va a ser el primero. Yo pensé que iba a ser el segundo. Ahora yo voy a hacer el primer tramo. A esos soldados tú los necesitas ahorita para el fenómeno del niño, para cubrir las fronteras y para seguridad ciudadana. ¿Por qué usted no está de acuerdo? O sea, a ver, van a tener que corregirlo dentro del plan que está, ¿no? O sea, ¿por qué no estaría ahora de acuerdo de la reactivación del sistema militar obligatorio? Porque no puede usted tiene que equilibrar la necesidad de la defensa con las expectativas de los jóvenes. Si tú le das incentivos a los jóvenes para que ingresen a los cuarteles, los jóvenes van a entrar. Si tú le das dentro de lo que se está formando a los que hacen servicio militar un oficio como se está dando, esos jóvenes van a tener una formación donde el Estado invierte 2 años en ellos y después serían los agentes del INPE, serían los agentes de Serenazgo y serían los miembros de la policía con los que tengan vocación. Esa es la idea. La idea es mejorar los incentivos para asegurar la cantidad necesaria y mejorar la calidad del servicio. Cuando tú no logras esos servicios, ese es el problema que tenemos. Porque dicen, no hay soldados en los cuarteles. Con 256 soles, el que se mete a la minería ilegal en 1 hora gana lo que gana un soldado un mes. Es justo, ahora que veamos el fenómeno niño, se va a repetir lo mismo. Son chicos procedentes de familias económicamente no grandes. Claro, ahora, cuando se inunda la casa de alguien, sí, ellos van a solucionar ese problema y sin embargo su mamá también está limpiando su casa. Eso es lo que hay que valorar a los chicos. Ajá, ok. Entonces quedamos que este punto lo van a eliminar de su plan de gobierno. Ese punto lo que figura es que si se fracasa todos los incentivos se volvería. Yo estoy en contra. Ok, ahora, usted habla de los jóvenes. Dentro de lo que es empleo en el plan de gobierno, ustedes proponen una nueva ley del trabajo con cuotas obligatorias de jóvenes. Mira, acá lo que nosotros decimos es que tiene que haber unos incentivos tributarios a todas las empresas. Uno, que contraten formalizadamente a sus trabajadores y los capaciten. Y otro, que le den oportunidades a los jóvenes. Tú le das trabajo a los jóvenes. Pero ¿cuál es el problema? El problema no nace ahí. El problema nace en la formación. Yo me he ido a un instituto tecnológico acá en Los Olivos, que ¿sabes qué? Es para llorar. Es para llorar porque esos jóvenes que invierten en ellos para poder tener un oficio, para sus prácticas, en vez de tener un convenio que le vaya a una empresa para que los contrate, ellos mismos tienen que ir a pedir, por favor. O sea, los institutos tecnológicos públicos, que debería ser una fuente de trabajo, una fuente de formación para que puedas trabajar, es una pena, es una vergüenza. Eso es lo que hay que mejorar. Ahí hay que invertir en infraestructura y equipamiento. Tú inviertes ahí y los jóvenes van a tener trabajo, pero si tú los formas
con tecnología y con talleres del siglo XX. Claro, pero eso habla más de capacidad, pero también hay unas partes donde mencionan reformar el SUNAFIL y esta nueva ley de trabajo. Entonces uno se pregunta, como que las leyes están ya, ¿no? No, sí, lo que está fallando es la gente. SUNAFIL hace... ¿A quién fiscaliza SUNAFIL? A lo mismo siempre. Vamos, fiscalicemos a todos. Entonces tú tienes... El problema, ¿sabes qué? En todo esto es calidad humana. Tú tienes SUNAFIL con los mejores reglamentos, pero pone gente que no cumple su función, estamos mal. Ahora, hablando de la inseguridad, hay la propuesta de 3 megapenales, ¿no? Y también mencionan una de las fórmulas sería las obras por impuesto. Acá yo quería aprovechar el tema porque hay propuestas de otros candidatos, como por ejemplo Rafael López Aliaga, que habla de... La chuchupe. De los helicópteros. La Jergón, tú conoces más que yo, la Jergón. Yo he tenido... Te voy a contar mi experiencia con Jergón. ¿Por qué no quieren llevar todos los presos a la selva, por favor? No sé. Hay que distribuirlos a nivel nacional. Quiere contaminar la selva. Yo te cuento mi experiencia de Jergón. Yo estaba trabajando en Picoyal. Había que ver que no crezca el monte, ¿no? Al frente, en la chacra, y me fui con los soldados. El comandante decía, con sus botas y su machete. Yo estaba controlando cuando en eso una Jergón aparece y le pica en la bota. ¿Y la Jergón qué hace? La siguiente te pica más arriba. Y el soldado con su machete así nomás, con desprecio. O sea, si tú me vas a decir que vas a crear un neto para que las Jergones cuiden a los presos, no juguemos pues, con las expectativas de la gente. Esa es una propuesta seria. Es una propuesta seria. Ahora, ustedes proponen 3 megapenales. ¿Esto sería en qué tiempo? Mira, nosotros lo que tenemos que tener... Más peruanos trabajando por 3 turnos de 8 horas le meto yo. Pero mire, además yo he estado leyendo, es un plan, ciertamente ayer estuvimos con otro candidato de Podemos, ese plan sí me parecía que era poco técnico, para ser verdad. El plan de ustedes, yo lo he estado leyendo, es todo lo contrario. O sea, puede ser técnico, sí, pero me quedo siempre con el cómo, ¿no? O sea, me parece que es ambicioso, sí. Proponen 3 megapenales, 6 aeropuertos, ferrocarriles, carreteras. Entonces la pregunta es, usted dice, vamos a poner a trabajar la mano de obra mañana, tarde y noche, pero el Estado, como está, ¿tiene capacidad, en verdad? Mira, si tú haces un plan de gobierno sin proyección, el Perú no tiene visión. Yo, por ejemplo, mis tres grandes objetivos. Hegemonía en el Pacífico Sur, primer destino turístico de la región y primer productor mundial de cobre. ¿Tú me vas a decir que en 5 años lo va a lograr? No, esas son las bases. No podemos ser el principal destino turístico de la región. Mira cuánto trabajo tendríamos. Carreteras, hoteles, restaurantes, gente calificada. Pero eso no lo hace en 5 años, pero ya comienzas a hacerlo. Hegemonía del Pacífico Sur, yo no hablo solamente Chancay. Sí. Yo hablo Paita, tú tienes... Chancay, Callao, Matarani, Hilo, Salaberry, Eten. Así hay que hablar en el Perú, en grande. El Perú habla en chiquitito, ¿qué? Que todos quieren la inauguración inmediata. No, eso no, pues. Ahora, esa es la diferencia entre un gobierno y otro gobierno. Yo coincido contigo, el Perú es un país a medias, hay que ponerle zapatos, todos lo hacen a medias. El Perú es un país provisional, hasta los puentes son provisionales, igual que los jueces. Muy bien, le agradezco por haber venido, no me quiero ir sin antes nada más, muy cortito, porque me están cortando también, porque tenemos que ir donde Omar, que ya está listo. ¿Los presidentes presos están bien presos y se deben quedar presos o piensa usted indultarlos? Bien presos y que cumplen la condena que les han impuesto. Ok, muy bien, muchas gracias. Roberto Quiabra ha estado con nosotros aquí en Al Día. Ahora sí, momento de ir con los deportes, son las 7:55. Omar, adelante. Gracias, Albina. Ya seguimos con más entrevistas políticas, pero un ratito, Albina, me pasa la pelota para contarles que hoy día va a jugar Alianza Lima. Alianza Lima debuta en la Copa Libertadores de América y ha hecho un viaje medio extraño porque juega en Paraguay, pero se fue a Brasil porque Pedro Caballero, que es esta zona de Paraguay, es frontera, es a 15 minutos en bus de la zona de Mato Grosso en Brasil. Esta es la bajada de los jugadores del vuelo charter que los condujo hasta el lugar del partido del día de hoy. Alianza para muchos es el favorito, seguramente por inversión, porque tiene un presupuesto enorme comparado con el 2 de mayo de Paraguay, pero cuidado, estos equipos paraguayos, sobre todo de local,
son durísimos, guerrean cualquier cantidad. Así que vamos a ver si le alcanza Alianza con todo lo que ha invertido. Este es el 11 que empieza hoy, casi confirmado. Acá no hay dudas. Billy Vizcarra en el arco, Carvajal va a arrancar, Anthony con Garcés y Montenegro, que reemplaza a Luchito Advíncula, que no viajó por lesión. Tampoco viajó Luis Ramos. Chávez en este puesto de 6, que le ha encontrado el técnico Pablo Guede. Polifuncional Chávez, está bien, Gianfranco Chávez. Vélez con Gaibor, de lujo, ¿no? Dos interiores de lujo para el partido de hoy. Y también los extremos con Castillo, el picante, el rapidísimo Castillo por la izquierda, Gentile por derecha y arranca Paolo Guerrero. Además, Alianza tiene una buena banca, ¿no? Tiene a Federico Girotti, que tiene unas ganas seguro de anotar. Alianza pagó más de $1 millón por él. Y tiene a Cantero, que cuando entra siempre lo hace bien. Bueno, ¿cómo le fue a Alianza frente a equipos paraguayos? A ver, un repaso de la visita de los íntimos enfrentando a los equipos de ese país. A ver, vamos a compartir las imágenes. La cara de Paolo viajó con la familia. Paolo siempre, ¿no? Bueno, ha ido cambiando, pero ese terror. Pero ya con una sonrisa que tiene a los aviones, que es entendible. Y esta vez viajó con la familia. Viajó con Ana Paula. Ana Paula viajó. Y solo Pablo André. Solo mi cachetón, mi Pablo André. No viajó Ana Paula, ¿no? Llevó a Pablo André con él. Ahí está Alan Cantero firmando camisetas de los hinchas de Alianza. Esto es lo que preocupa, ¿no? En Alianza. La lesión de Luchito Advíncula tras su debut en la Liga 1 con Alianza en Huancayo. Salió rengueando y, según el reporte médico, tiene una sacroileitis. Bueno, y en la espalda baja. O sea, ¿qué es la espalda baja? La zona alta de los glúteos. Bueno, está bien. Y también ausente Luis Ramos por una distensión del recto femoral izquierdo. Es más por precaución. Claro, esto recién comienza. Imagínate que se te desgarra, se te rompe Luchito Advíncula. El Rayo. Muy bien, ahí está el Rayo saliendo después de la victoria en Huancayo en el debut de la Liga 1. Está bien, paciencia. Creo que Alianza Lima tiene un plantel amplio, tiene muchas variantes en cada puesto. Yo sé que hay 3 jugadores que han salido a Alianza por la situación ya ampliamente comentada de esta denuncia de abuso sexual y que ha podido reforzarse en el camino, pero considero que con lo que tiene Alianza Lima hoy día no puede perder. O sea, Alianza no puede perder hoy día en Paraguay. Puede empatar probablemente, con respeto al 2 de mayo de Paraguay, pero Alianza Lima con todo lo que ha invertido frente al penúltimo de Paraguay, que ha perdido 5-1 el fin de semana, por lo menos un empate tiene que traer de regreso a Lima. Bueno, vamos ahora con fútbol internacional porque el Barcelona de España clasificó a la semifinal de la Copa del Rey. Lamine Yamal parece que está jugando en la pista de su barrio, ¿no? Relajado, el chiquillo de 18 años, definiendo perfecto, ya con la 10 en la espalda, de zurda, limpia la cancha Frankie de Jong, con bote, que es complicado, y en primera al segundo palo, frente al Albacete en la Copa del Rey. Después aparece el capitán Ronald Araujo, el uruguayo, muchas veces criticado, pero la garra no se la quita a nadie. El examen para conseguir, y como tiene que ser, pues, la nacionalidad peruana no se le da a cualquiera. Así que a William no le alcanzó el estudio para conseguirla. Sí, a su compañero Di Benedetto. En Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Wallon tiene una tienda ahora en San Juan del Urigancho, en Girón Ruiseñores 922, frente a la puerta 2 del Mall Aventura. Una tienda nueva en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, en el 42 de la Panamericana Sur, y está con 28 tiendas en todo el país. Wallon es la mejor ropa deportiva del Perú. Y si no, compras de tu casa, fácil, en su aplicativo, wallon.com.p, porque Wallon es amor por el deporte, vóley, todos los deportes. Gracias, Carlitos. Ahí está. La de fútbol también, ahí va. Buena. Bien, así arrancamos la jornada. Que se repliquen goles de Alianza Lima hoy en la Copa Libertadores. Nada más en deporte, pero hay mucho más noticias y entrevistas. Muy buenos días.
gracias, Omar. Vamos a ir con la información también que circula a esta hora. Es el inicio de investigación preliminar por las contrataciones de jóvenes que estuvieron en Palacio de Gobierno y luego salieron contratadas en el gobierno. Es la Fiscalía de la Nación que ha ampliado la investigación contra el presidente José Gerí, luego de la incorporación, esto también en el caso del empresario de los chinos, Xiwa Yang, Xiwa Shandong, investigados por el presunto tráfico del delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Bueno, a las jóvenes que ingresaron a Palacio en altas horas de la noche. Muy bien, vamos a ampliar la información en estos momentos con el propio Tomás Gálvez, el fiscal de la Nación. Está con nosotros vía enlace telefónico. Doctor Gálvez, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Doctor, ¿podría darnos detalles sobre esta investigación preliminar que se ha abierto en el Ministerio Público contra el presidente José Gerí por precisamente estas visitas de estas jóvenes a Palacio de Gobierno? Mira, la investigación se inició, es una investigación preliminar, se inició desde el momento en que salió a la prensa el video en donde el presidente hace visita al Chifa. Con eso se inició. Obviamente se inicia ante la noticia crímenes que levante una simple de la presunta comisión de un delito. Y en esa investigación se incluyen todos los hechos que se tengan que investigar. Por ejemplo, están la visita al Chifa, la visita a Mercado Capón, otros datos que también están vinculados a otros ciudadanos chinos. Claro. Y últimamente, que salió el domingo, justamente se trata de una información respecto a contrataciones indebidas. Ese hecho también se ha incorporado a la investigación y se va a investigar todo conjuntamente. Claro, entonces eso es lo que ha pasado. Lejos de que se haya abierto una nueva investigación preliminar, como han señalado algunos medios de comunicación y algunos diarios, es una ampliación de la investigación que ya estaba en curso. Así es. Se ha incorporado un hecho adicional para investigarlo conjuntamente y seguimos adelante con la investigación. Ahora, quería saber su opinión, doctor Gálvez, porque en este último tramo de la contratación de estas jóvenes que habrían estado en Palacio de Gobierno, en un comunicado inicial de Palacio de Gobierno, señalan de que se podrían tomar acciones legales, ¿no? Es un punto que luego fue eliminado, pero yo quería saber su opinión sobre este punto, ¿no? Dice, se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial. Su opinión, primero, como titular del Ministerio Público, y segundo, sobre la viabilidad o no de este tipo de acción por parte de Presidencia. Mira, el mismo Tribunal Constitucional ha establecido qué diligencias se pueden realizar preliminarmente en una investigación contra un presidente en ejercicio. Eso es lo que estamos haciendo, ni más ni menos. Nos ceñimos estrictamente a lo establecido por la ley y la sentencia del Tribunal Constitucional, de tal forma que ahí no hay nada que quejarse, no hay nada que hacer. El presidente se ha sometido a las investigaciones y continúa en esa situación, de tal forma que ahí continúan las cosas en paz. Muy bien. Las acciones que puedan iniciar contra alguien, no sé contra quién, supongo que contra la prensa, pero bueno, se ha informado de hechos que generan una posible contratación indebida y eso es lo que se va a investigar. Muy bien. Si el presidente ha intervenido en las contrataciones, pues será incluido. De lo contrario, se descartará su participación en dichas contrataciones. Muy bien. Eso no hay nadie que quejarse, más bien hay que someterse a la investigación y colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Muy bien. Doctor, solo para cerrar brevemente, ¿se va a levantar entonces el secreto de comunicaciones del presidente de la República? ¿Se va a acceder a su teléfono? No, eso no se puede hacer. Medidas de coerción concretas están totalmente prohibidas por el Tribunal Constitucional.
Lo que pasa es que cuando le tomamos la declaración, él se comprometió a levantarse el secreto de las comunicaciones y además hacernos llegar un reporte de sus comunicaciones recientes, de tal forma que estamos esperando esa información y para continuar con la investigación sobre ese aspecto. Muy bien, gracias doctor, gracias por su tiempo y que es clarísimo, ¿no? El presidente tiene que someterse a las investigaciones, tiene que colaborar pues con la justicia en lugar de estar mandando estos comunicados de tomar acciones legales y demás. Gracias. Gracias por su participación. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. A propósito de estos jóvenes. Es realmente interesante, ¿no? El día de ayer se han conocido nuevos hechos con respecto a lo que estaba pasando dentro del Congreso. Y en Veto a Saber ha estado el congresista Edwin Martínez, quien ha ejercido una defensa un poco extraña del presidente de la República y precisamente estas contrataciones a varias jóvenes en Palacio de Gobierno. Viene dignamente a tirar dardos contra el presidente de la República, cuando es su propio partido el que le da la sostenibilidad a Gerí. Uno parecía ser el abogado del diablo y el otro toda una máquina de matar. Percibe un cierto espíritu de cuerpo, ¿no? No, yo no sé por qué se tiene que censurar a una dama que acude a una reunión. Aquí nadie censura a las damas, solo nos preguntamos por qué las reuniones se dieron en la madrugada y en días feriados. Gerí ha contratado a 14 señoritas con una modalidad de contrato que está reservada para jalarse estrellas de la empresa privada, tiburones, capos, con grandes sueldos para poder tener en el sector público a gente que brilla en el sector privado. El tema de José Gerí enfrentó a Edwin Martínez y Roberto Vieira. ¿Sabe por qué estamos mal en el Perú? Porque somos cínicos e hipócritas. En primer lugar, yo no estoy en el Congreso. Usted sí. Usted pero representa un partido tiene la político. Obligación de pedir que se convoque a un pleno yo he firmado, y ver inmediatamente ese censura, documento. porque a Gerí le corresponde la censura. Porque es un presidente. Todo comenzó cuando Edwin Martínez intentó defender a las doncellas de Palacio. Y el candidato Vieira dijo que la casa de Pizarro era casi un prostíbulo. Convertido Palacio de Gobierno en un chongo y al final... ¿En un chongo? ¿Así pretende ser congresista? No, es que así está convirtiendo Gerí Palacio de Gobierno. Fue entonces cuando Beto Ortiz le recordó el pasado a Edwin Martínez, cuando defendió la contratación de Isabel Cajo, envuelta en una supuesta red de prostitución. Es inevitable hacer ese link de tu defensa a Gerí por estas contrataciones y recordar tu contratación de Isabel Cajo. Y tiene semejante anticuchazo. Escúchame, de verdad, qué horrible. Horrible tu prostitución. Sin censuras, Beto Ortiz comparó la modalidad de contratación de Edwin Ramírez y la de Gerí. Si tú buscas trabajadoras en OnlyFans, perfecto. Entiendo por qué justificas a Gerí. Porque él hace lo mismo. De verdad. Hagamos lo del calzón con bobo, por favor. Vieira insistió en que Gerí dé un paso al costado ante el peligro de un chantaje. Vamos a dejar a un presidente en una, digamos, a que de repente una extorsión termine cediendo grandes intereses del país. La institucionalidad presidencial está manchada y cada día que pasa descubrimos algo peor. Bueno, a veces las palabras son nuestros peores enemigos, ¿no? Recordábamos cuando César Acuña decía que, junto a Dina Boluarte acompañaban las declaraciones de ella en el sentido de que eran una familia, que ella era la mamá, que él era el papá. Ahora César Acuña, candidato nuevamente a la presidencia, trata de desvincularse de ella. Mientras tanto, en Acción Popular procuran nuevamente retomar, ¿no?, la campaña con miras a las elecciones de abril. Usted es el papá de la libertad. Soy la mamá de todo el Perú. Y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Era su aliado, pero ahora la niega. APP no ha apoyado a la señora Dina Boluarte. APP ha apoyado a los 34 millones de peruanos. En
de su campaña por el sur del país, el líder de Alianza para el Progreso y candidato presidencial, César Acuña, intentó desmarcarse de las críticas que lo vinculan al fallido gobierno de Dina Boluarte. ¿Quién ha dado estabilidad al Perú? ¿Quién ha dado gobernabilidad al Perú a PP? Por otra parte, el candidato al Senado por el APRA, Mauricio Mulder, se pronunció sobre las discrepancias en el interior del Partido de la Estrella que han alejado a figuras históricas como él con el actual candidato presidencial, Enrique Valderrama, a quien aconsejó limar asperezas. La estructura del partido, que es la que mueve a los militantes, esté un poco más dinámica, ¿no? Y que sea mucho más fuerte. Y para eso se necesita justamente que el candidato sea mucho más abierto y más directo, ¿no? Por otra parte, los postulantes al Congreso del APRA y Podemos Perú, Mónica Yaya y Guido Bellido, sostuvieron hoy un tenso debate en Al Día con Willax, luego de que la abogada le reclamara al actual parlamentario el haber apoyado una norma que excluye a las organizaciones políticas de responsabilidad penal en casos de corrupción. Entonces, ¿cómo podrías tú decir que tienes una bandera de lucha contra la corrupción? Se acaba de firmar 2 veces. Pero yo jamás he sido parte de un partido que a todos los narcotraficantes ha sacado de la cárcel. Finalmente, la defensa legal de Alfredo Barnechea anunció la presentación de un recurso de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones para dejar sin efecto la exclusión de Acción Popular de las elecciones generales 2026. Con esta medida, planean volver a la carrera electoral tras quedar fuera en diciembre último. Bueno, el primer debate de candidatos a la presidencia, usted lo va a ver aquí en Al Día. Ya está listo, Alfonso. Muy bien. Muy bien, estamos ya listos para el primer debate de presidentes, o bueno, candidatos a la presidencia de la República en esta contienda electoral de 2026. Es el primer debate que se lleva a cabo en Willax Televisión para una contienda electoral y tengo yo el gran honor de presidirlo y de estar un poco mediándolo y preparando los temas que vamos a tratar el día de hoy. El objetivo de este debate es poder presentar las soluciones a los temas más críticos que vive hoy en día el país en base a los planes de gobierno que ya se han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones y en base, obviamente, a las posturas que tenga cada uno de los candidatos. Vamos a presentar a los candidatos presidenciales que el día de hoy están con nosotros. En primer lugar, Enrique Valderrama Peña. Él tiene 39 años, bachiller en Derecho, miembro de la Comisión Política del APRA y está postulando a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano. Enrique, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí, con honor. En segundo lugar tenemos a Wolfgang Grosso Costa. Él tiene 58 años, licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial, magíster en Desarrollo y Defensa Nacional y tiene un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Es mayor general en retiro y exdirector de inteligencia de la FAP. Postura a la presidencia con integridad democrática. Wolfgang, ¿cómo estás? ¿Es tu primera vez en Willax? Sí, primera vez acá en Willax. Muy bien. Alfonso. Vamos a explicarle no solamente al público, sino también a los candidatos cómo va a ser un poco la dinámica. Van a tener un minuto exacto para responder cada una de las preguntas que se va a hacer. Van a ver el cronómetro que ya está listo y pedimos por favor que se respete el tiempo porque estamos con la hora contada y también con los temas que tenemos que tratar de abarcarlos todos. Así que iniciamos con inseguridad ciudadana. Muy bien. ¿Qué decisión podrían tomar en los primeros 100 días de su eventual gobierno para acabar con las extorsiones? Enrique Valderrama. Nosotros hemos conceptuado el shock de seguridad ciudadana y lo hemos presentado en 5 decisiones que tienen que ser simultáneas. Primero, la reforma de la Policía Nacional. Segundo, una reforma penitenciaria. En tercer lugar, un endurecimiento normativo para aquellos servidores públicos que traicionen al pueblo en lugar de protegerlo. Definitivamente vamos a hacer un mejor control de las fronteras. Evidentemente vamos a adresar todo esto con el liderazgo de los ministros y el presidente de la República para solucionar el tema de la inseguridad. Vamos a incrementar la cantidad de policías de 130.000 a 250.000. Los soldados para que defiendan las fronteras de 30.000 a 60.000. Vamos a construir 12 a 24 penales en el país en los siguientes 5 años y definitivamente vamos a cambiar las
las normas para que todo aquel juez, policía, fiscal o militar que se coluda con las bandas criminales pueda merecer cadena perpetua. Todo esto, todas estas cuestiones que se van a hacer en 5 años, tienen gran parte de ellas que ser sembradas el primer día, en el 28 de julio, con un paquete legislativo para reformas de determinadas normas para viabilizar este tipo de situaciones. Podemos sembrar todo esto el primer día de gobierno. Muy bien, muchas gracias, candidato Valderrama. Candidato Grosso, misma pregunta. ¿Qué decisión tomaría en los primeros 100 días de su gobierno para acabar con las extorsiones? En principio, lo que se tiene que hacer acá en el país es la implementación de la inteligencia para poder hacer todas las estructuras que se tienen que hacer, policial, penitenciaria, judicial. El control territorial es fundamental. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer en los primeros 100 días, vamos a pedir facultades legislativas extraordinarias para justamente potenciar la inteligencia que ya se tiene, implementar todas aquellas que están colaterales, la inteligencia militar, adicionar a la policía, también la unidad de inteligencia financiera, la construcción de 3 megacárceles, pero mientras se hace esto, se tiene que implementar instalaciones militares para poder a recaudo a todos cabecillas que nosotros lo vamos a sacar de las calles. En 6 meses se va a empezar a sentir la seguridad en el país. Bueno, muchas gracias, candidato Grosso. Continuamos con la crisis del sistema judicial. ¿Cómo se puede solucionar la crisis del sistema judicial que está evidentemente ligada a la crisis de inseguridad ciudadana? Candidato Valderrama. Bueno, respecto a la reforma del sistema de justicia debemos de decir varias cosas. Acabamos de tener una conferencia de prensa justamente presentando algunos alcances. Lo primero, definitivamente, para atender los casos más complejos, se tiene que evitar que se sature justamente el sistema judicial, y para eso vamos a implementar el uso estratégico de inteligencia artificial para poder agilizar los procesos. Vamos a ir a la articulación de cortes macrorregionales, evidentemente también para ir en esa línea, y lógicamente necesitamos también ir a un proceso de despolitización de los órganos de justicia, particularmente el Ministerio Público, lógicamente del Poder Judicial también, y para ello definitivamente en lo que corresponde, por ejemplo, al Ministerio Público, nosotros vamos a impulsar definitivamente que puedan existir mayores concursos al año, 2 concursos al año de la Junta Nacional de Justicia para eliminar la provisionalidad de jueces y fiscales. Naturalmente, y lo hemos dicho ya en el segmento anterior, y esto incluye jueces y fiscales que se coludan con organizaciones criminales, merecerán la cadena perpetua. Muy bien. Candidato Grosso, misma pregunta. ¿Cómo se puede solucionar la crisis del sistema judicial? Bueno, en el entendido que el Poder Judicial es un poder independiente, pero se tiene que establecer los canales adecuados para que esta entidad del Estado pueda tener procesos rápidos, eficientes, con juzgados itinerantes, fiscales itinerantes. No tiene que estar circunscritos a la misma región, porque ahí es el caldo de cultivo de la corrupción. Tiene que haber cambios en las diferentes provincias, en las diferentes regiones. Se tiene que hacer concursos también, efectivamente, donde impere la meritocracia. Claro. Tiene que haber procesos muy adecuados y certeros para que cualquier fiscal que esté incurriendo en un acto de corrupción va a tener que someterse a los mecanismos penales dentro del mismo Poder Judicial, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una interacción entre el Ejecutivo y el Poder Judicial también. Bueno. Agradecemos que estén respetando el tiempo, estamos yendo con respecto a la hora. Vamos con una pregunta de postura. ¿Estarían de acuerdo con una eventual implementación de una política de asociación público-privada para los penales? ¿Para trabajar de esa forma los penales? Enrique Valderrama. Respecto a la reforma del sistema penitenciario, la reforma del INPI, aunque Gerí parece que le va a cambiar de nombre sin ningún sentido, sin hacer ninguna reforma, nosotros creemos en 2 cosas. Primero, proteger mejor las cárceles ya existentes, mayores cordones, involucrando a la policía, el ejército y la marina, contrainteligencia dentro de los penales existentes, pero estoy planteando hacer de 12 a 24 penales en el país, compartiendo la responsabilidad, y eso, mientras nosotros reformamos el INPI, lo limpiamos de la corrupción, que lógicamente lo ha tocado, porque es obvio que las cárceles son centros de coordinación del crimen, yo estoy planteando que esta nueva infraestructura penitenciaria, que va a ser de entre 4.000 a 5.000 cada una, diferenciada por pisos altitudinales respecto a la peligrosidad de los reos, tenga en esta primera etapa administración privada, por lo menos en esta primera fase. No la que existe, que tenemos que ir obviamente a una política de deshacinamiento, que esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, hace 5 años lo acaba de extender porque no se ha hecho absolutamente nada, pero sí en la nueva, de manera transitoria, por lo menos para evaluar en la primera fase, que tengan administración privada.
Muy interesante. Candidato Grosso, misma pregunta. ¿Estaría dispuesto a implementar un sistema de asociación público-privada para los penales? Sí, nosotros dentro de nuestra propuesta de plan de gobierno está establecido justamente lo que acabas de mencionar, pero no en una primera etapa. La primera etapa para nosotros es implementar instalaciones militares para poder a recaudo a todos estos cabecillas y criminales que los vamos a desbaratar precisamente con el empleo de la inteligencia, que es justamente un ataque selectivo a esta amenaza que en este momento nos encontramos en una guerra no convencional asimétrica. Lo que vamos a hacer nosotros es construir, como te digo, 3 megacárceles, la reorganización de este sistema que, como dijo Quique, ha sido cambiado solamente de nombre, pero no en su estructura como tal, ¿no? Entonces, para eso vamos a implementar los sistemas de control dentro de este sistema penitenciario para poderlo hacerlo mucho más eficiente y sobre todo transparente. Muy bien, quiero cambiar la temática a Petroperú. ¿Qué es lo que debe ocurrir en un eventual gobierno del APRA o de Integridad Democrática con Petroperú? ¿Debe ser reintegrado, reorganizado, integrando capitales privados o debe quedarse como está? Enrique Valderrama, por favor. Bueno, nosotros creemos que el tema es un asunto bastante complejo. Creo que debe tener principios generales. Un principio general tiene que ser que definitivamente Petroperú no significa una sangría de dinero para el Estado, como viene significando hace mucho tiempo. Hay que señalar concretamente que hasta que no se deformó el proyecto de la refinería de Talara, que inició el APRA, creo que en 600 o 800 millones, que terminó costando luego 7.000 millones, esto es lo que ha originado los problemas que tenemos actualmente. Tenemos definitivamente que ir al análisis de que no sea una sangría y al hecho también de que existe determinada dependencia, por ejemplo, con el abastecimiento en determinadas zonas del oriente. Por lo tanto, nosotros debemos evaluar qué circunstancias podemos conservar y qué cosas podemos deshacernos definitivamente para que no signifiquen un peso muerto. Esto incluye la posibilidad de gestión privada en esta transición. Evidentemente es una posibilidad que está abierta, que tiene naturalmente que consultarse con técnicos especialistas en esta materia, pero también incluso con los mismos trabajadores con los que tendremos una reunión en Talara el 18 de febrero. Justo con el tiempo. Muchas gracias. Candidato Grosso, ¿qué hacer con Petroperú? Petroperú es una entidad que ha sido prácticamente la mamadera de todos los gobiernos de turno y ha generado pérdidas que en los últimos 7 años involucra 3 veces el presupuesto que se quiere implementar para comprar aviones, por ejemplo. Entonces, ese dinero que ha podido ser empleado para mejorar el sistema de salud, infraestructura o educación en el país, ha generado esas pérdidas, lamentablemente, que nosotros consideramos que esta entidad debe ser en una primera instancia privatizada. Lo hemos manifestado nosotros en una primera instancia, pero vamos a establecer justamente esas comunicaciones y ese diálogo con todas las entidades que están alrededor de Petroperú para ver cómo habría en un primer camino la reorganización, en el entendido que como primer punto lo principal y prioritario va a ser la privatización. Ok, muy bien. El reinfo es un tema bastante importante también. Se ha tocado y trastocado en el Congreso y desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Se debe seguir prorrogando el reinfo o debe finalmente cerrarse de forma más tajante? Enrique Valderrama. Nosotros creemos en la formalización de la pequeña minería, creemos en la viabilidad social de la gran minería moderna para, lógicamente, destrabar las inversiones y hacer que 60.000 millones de dólares puedan llevarse a cabo en el país. Pero creemos también en la formalización de la pequeña minería y, evidentemente, la persecución con todos los instrumentos del Estado, digamos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Órgano de Justicia, a la minería ilegal. Pero existen 500.000 mineros informales que son pasibles de ser formalizados. Creemos que el reinfo no puede extenderse, que no ha sido una solución del problema, que ha sido solamente patear el problema para adelante. Por lo tanto, el 28 de julio llegaremos con 2 marcos normativos bajo el brazo, uno para la inseguridad y el otro para la formalización de la pequeña minería, planteando, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de darles al alcance pequeñas plantas de procesamiento de mineral ambientalmente más amigables, a cambio, lógicamente, de la elevación de esos estándares ambientales de parte de los mineros y de los estándares laborales también. Nosotros tenemos independencia respecto a cualquier tipo de financiamiento ilícito, por lo cual nosotros podemos plantear una alternativa de formalización viable para la pequeña minería. Muy bien. Candidato Grosso, misma pregunta. ¿Debe el reinfo prorrogarse o cerrarse definitivamente? Sí, la población tiene que entender que hay tipo de minería, la minería formal, informal, artesanal y legal. Desde Integridad Democrática nosotros no toleramos ni vamos a aceptar cualquier tipo de minería ilegal
que es la que tanto daño está haciendo al país desde todo el punto de vista ecológico, ambiental, económico. Lo que sí vamos a hacer es que estos procesos de formalización de estas minerías, las otras, las que hemos hablado, la artesanal informal, sean accesibles para que este cúmulo de mineros puedan realmente formalizarse y sean parte de la economía de Estado. Obviamente, ¿En favor de la prórroga o del cierre del REI? No, ya no puede haber ninguna prórroga. O sea, nosotros vamos a establecer, ya la prórroga ya se dio, pero los mecanismos tienen que ser muy rápidos y procesos como lo vamos a hacer en general con todos los emprendedores, por ejemplo, en el Perú, que estamos hablando de 80.000, 10 millones de emprendedores y que no tienen procesos de formalización rápidos. Tiempo justo. Quiero pasar a un tema de posturas breves, a favor, en contra. Creo que ahí podemos evitar el tiempo y ver, de tener de repente respuestas más concretas y más breves. En primer lugar, la legalización del aborto. Enrique Valderrama, ¿a favor o en contra? En contra de la legalización del aborto. ¿Por qué? Bueno, creo que podemos evaluar sin lugar a dudas otras posibilidades relacionadas con la prevención, la educación sexual, etcétera, sin la necesidad de llegar a una legalización del aborto, salvo en los casos que ya establece la norma, como el tema del aborto terapéutico, ¿no? Muy bien. Wolfgang Grosso, misma pregunta. Igual, en contra del aborto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que acaba de decir Quique, realmente no podemos nosotros permitir que una vida que está en gestación, sea por lo que fuese, salvo lo que está establecido en la ley, que es el aborto terapéutico, pueda ser cortado por una cuestión de dogma y de fe. La reducción de ministerios es un tema bastante polémico y que se ha tratado en los últimos años. ¿Estarían a favor o en contra de un eventual gobierno del APRA y de Integridad Democrática? Enrique Valderrama. Yo planteaba en el debate público la reforma del Estado, que implica no solamente el tema de la centralización, sino la reducción de sectores de 19 potencialmente a 12, sin una política de despidos, como alguien ha, digamos, dicho, pero sí con una política de reasignación de funciones para hacer más eficiente el Estado. Candidato Grosso. Sí, nosotros nos encontramos en un estado elefanciático que es el cáncer y el caldo de cultivo de la corrupción en el país. Definitivamente se tiene que hacer una reducción de ministerios. Coincidimos justo también con Quique, que son 12 los ministerios, está en nuestro plan de gobierno, en los cuales se van a fusionar, no desaparecer, sino fusionar, y con programas también para que las personas de esos ministerios no se queden en el aire, en el trabajo, sino con un proceso de reinserción laboral. La pena de muerte. ¿Estarían a favor o en contra de una eventual implementación? Enrique Valderrama. Yo estoy desde el punto de vista, digamos, inmediato de los próximos 5, 10 o 15 años, incluso diría en contra de la aplicación de la pena de muerte. No creo en la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos, creo sí en la aplicación más dura de determinadas normas como la cadena perpetua. En la discusión de fondo, creo que la pena de muerte sería una alternativa en el futuro cuando el sistema de justicia evidentemente haya sido reformado. No tenemos la institucionalidad, digamos, desde el punto de vista del sistema de justicia de los Estados Unidos, por ejemplo, para aplicar una cosa como esta hoy día y en los próximos años. Creo definitivamente que estoy en contra. Candidato Grosso, ¿a favor o en contra de la pena de muerte? Absolutamente en contra de la pena de muerte. Dios da la vida y Dios la quita. Y nosotros, para poder combatir la criminalidad y la corrupción, no hay necesidad de llegar a una medida extrema. Lo que sí planteamos nosotros, desde Integridad Democrática, es que se debe implementar la cadena perpetua para presidente de la República y altos funcionarios que cometan un acto de corrupción. Muy bien. Quiero volver a pasar a los temas de fondo y creo que podemos recuperar el cronómetro. Salud pública es un tema muy importante hoy en día. Se vive a diario en las distintas instituciones, en el Salud, en el MINSA. Y quiero preguntarles qué piensan hacer con los oligopolios de farmacias que concentran el mercado de medicinas en el Perú. Enrique Valderrama, por favor. En cuanto a la salud pública, definitivamente tenemos varios principios. Primero, la infraestructura hospitalaria, 30 hospitales, declarar en emergencia el primer nivel de atención primaria, duplicando el presupuesto dentro del sector de salud, definitivamente levantando la bandera del costo justo de los medicamentos. Acabamos de ser convocados dentro de una discusión donde había incluso farmacéuticas. Hemos enviado a 2 exministros de Estado, Vallejos y Abel Salinas, también José Calderón y Elsa Mantilla, para discutir justamente nuestra propuesta del precio justo de los medicamentos, que implica, por ejemplo, el asunto de la subasta inversa,
cosa que implica abrir el mercado. Por eso estoy hablando de consolidar el TLC con la India para atraer su industria farmacéutica, e incluso podríamos analizar también el hecho de compras masivas de parte del Estado, la posibilidad del impulso de una apertura comercial mayor, incluso la participación dentro de un esquema de distribución de parte del Estado de medicamentos, incluso en el último escenario también sobre algunos medicamentos específicos, la posibilidad de incrementar la regulación. Lo que no podemos permitir es que algunos males tengan medicamentos astronómicos en cuanto a su costo para la familia popular. Muchas gracias. Candidato Grosso. Muy bien, de acuerdo a los indicadores de la Contraloría General de la República, el 85% de centros médicos de salud en 14 regiones del país se encuentran desabastecidas precisamente por la falta de medicina, que es de acceso universal. Nosotros vamos, desde Integridad Democrática, vamos a revertir esta situación, primero con una salud preventiva, no curativa. A estos operadores de salud le conviene más tener a la población enferma que sana. Por eso nosotros implementaremos el fortalecimiento de las postas con una salud de nivel 1, con médicos itinerantes también, para que esta salud llegue a esta población, y obviamente el abastecimiento de todas las medicinas con una aplicación transparente de la adquisición de estos medicamentos. Muy bien. Quiero cerrar con el tema de transporte público, que creo que es bastante importante, sobre todo por lo que se vive no solamente en Lima metropolitana, sino en todas las ciudades, que es este tráfico hermético e infranqueable por todas las calles y avenidas del país. ¿Qué grandes obras o qué implementación se puede hacer al transporte público para solucionar el caos vehicular, particularmente en Lima metropolitana, pero que se puede replicar en las demás regiones? Enrique Valderrama. La oferta concreta del APRA respecto al transporte masivo, es decir, que vamos a hacer en los siguientes 4 años, luego de asumir el gobierno, la línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima. La línea 3 y la línea 4 del Metro de Lima. Pero además vamos a hacer una línea de metro en Trujillo, una línea de metro en Piura, una línea de metro en Arequipa. Y definitivamente esto lo podemos hacer porque hemos hecho ya en 18 meses la línea 1 del Metro de Lima. Algunos, digamos, levantan una bandera de un bien intencionado tren a Chosica, pero habría que compararlo con la línea 1 del Metro de Lima, y haremos la 3 y 4 en los siguientes 4 años a partir del inicio del próximo gobierno, a partir del 28 de julio. Lógicamente, las obras de infraestructura van a incluir también en 5 fases el tren de la costa, van a incluir también definitivamente potenciar los puertos fluviales que son tan importantes, implica también declarar sin duda de interés nacional el puerto de Corío en el sur y el puerto Eten de Lambayeque, donde acabo de venir. Habrá un shock de infraestructura en el gobierno del APRA que incluirá 10.000 kilómetros adicionales de carreteras como hicimos del 2006 al 2011. Candidato Grosso. Muy bien, si bien es cierto, el problema de transporte es general en todo el país, pero más se concentra acá en la capital, como lo acabas de mencionar. Nosotros tenemos que fortalecer una entidad de transporte única acá, pero refortalecer y reformar el ATU, que ha sido totalmente inoperante y prácticamente ha sido enquistada con una corrupción desbordante. Tenemos que hacer un estudio de rehabilitación de todas las rutas de transporte que están en un desorden absoluto, con la informalidad que impera en el país. Vamos nosotros a justamente generar esos mecanismos para que todas estas empresas de transporte se formalicen y tengan rutas establecidas desde lo que se establezca en un ministerio que sea eficiente como es el Ministerio de Transporte. Muy bien. Les agradezco a los dos por sus propuestas y quiero nada más cerrar con brevemente por qué deberían votar por ustedes y no en el caso de su rival, en el caso de Enrique Valderrama, por qué votar por el APRA y no por Integridad Democrática. Brevemente, yo creo que lo mejor es hablar bien de uno, y por eso considero que siendo el candidato más joven de la elección que pueda representar la renovación que tanto pide la población, pero además tengo la garantía de tener un gran partido de 100 años de historia, 2 experiencias de gobierno detrás, yo declaro aquí con total contundencia que el APRA puede ser el partido de los trenes, que el APRA puede ser el partido de la pacificación nacional y que el APRA tiene en esta elección particularmente el mejor equipo técnico de toda la elección, superior a cualquier otro partido. Voten por el APRA, apuesten por la renovación. Muy bien. Candidato Grosso, ¿por qué votar por Integridad Democrática? Bien, primero porque si bien es cierto no somos un partido que tenga tanta experiencia política, pero sí lo que tenemos es capacidad, experiencia, transparencia y valentía para poder enfrentar este sistema que impera en el país y que prácticamente nos ha secuestrado y tomado de rehenes. Nosotros vamos a recuperar la dignidad humana, la dignidad del peruano, que clama y anhela por
estadistas, por dirigentes y gobernantes que quieren lo mejor para el país. Nosotros vamos a volver la seguridad al país en menos de 6 meses, que es el principal problema que aflige al Perú, y vamos a restituir esa dignidad en esos sistemas de salud, infraestructura, educación, que en este momento el país necesita con suma urgencia. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Candidatos a la presidencia de la República. Y vamos en estos momentos con más información, porque la Cancillería ha informado que los peruanos que van a votar en el extranjero también pueden presentar tachas como mecanismo dentro de los miembros de mesa. Ha sido diseñada esta fórmula para garantizar la transparencia del proceso electoral y se realizará ante las oficinas consulares del país de residencia de cada uno de los peruanos en el extranjero. Según la Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos tienen 3 días hábiles desde la publicación de la lista provisional para presentar las tachas correspondientes, aportando documentos que respalden la solicitud. El procedimiento puede hacerse de forma presencial o por correo electrónico. Muy bien, y hablando también de la elección, el partido Acción Popular ha anunciado una nueva apelación con el fin de poder participar en la contienda electoral del 12 de abril. El abogado Joseph Campos, representante legal del ex candidato presidencial Alfredo Barnechea, presentó un recurso de nulidad contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. El abogado Joseph Campos sostiene que existe una contradicción institucional muy grave, ya que la OMPE calificó previamente los comicios internos de diciembre como regulares. El abogado argumentó que Barnechea cumplió rigurosamente con los plazos de inscripción y denunció que Acción Popular nunca fue convocada para ejercer su defensa antes de determinar la nulidad del proceso. Bien, tenemos información importante a continuación. Arrancamos con el bloque Salud al Día y vamos a hablar hoy de algo muy importante, que es el colágeno que necesita nuestro cuerpo. Estamos hoy día con Kay Fleury, nutricionista de BioNutrition, para que nos hable al respecto. Kay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso. Buenos días a todos los que nos están viendo. El colágeno, ¿no? Muchos han escuchado del colágeno, ¿no? Estoy segurísima que todos han escuchado el colágeno, pero lo relacionan normalmente con la piel, contra las arrugas, ¿no? Contra el envejecimiento. Pero ese envejecimiento que estamos combatiendo no solamente lo tenemos que pensar envejecimiento de la piel, sino también envejecimiento de nuestro cuerpo, principalmente de nuestras articulaciones. Porque sí, el colágeno es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo. Nos da firmeza, nos da estructura, nos da resistencia. Está en la piel, por supuesto, cabello, en las uñas, pero también está en el intestino, en las venas, en las arterias, en los ojos, en los dientes y, por supuesto, huesos, músculos, ligamentos, tendones y cartílago. Todo el aparato articular. Importantísimo. Es ahora, importantísimo. ¿por qué a veces se pierde el colágeno? ¿Por qué existe esta rareza a veces en el cuerpo? Van pasando los años, ¿no? Y naturalmente se pierde. Exacto. A partir de los 25 a 30 años empezamos a perder la cantidad y la calidad de colágeno que el cuerpo puede producir y absorber. Entonces lo vamos perdiendo poco a poco. Por supuesto, esto acá empeora a partir de los 40 años, que empiezan a haber cambios hormonales que hacen que el colágeno caiga en mayor picada, ¿no? Ahí lo vamos perdiendo. Pero también hay muchos factores ambientales que hacen que empeore esta pérdida. El sol, las drogas, el tabaco, la contaminación, la dieta que llevamos, el estrés, si dormimos o no dormimos, si nos movemos o no nos movemos, cuánto ejercicio hacemos o no. Entonces vamos viendo que tantos factores del día a día van afectando la calidad de nuestro colágeno y ahí vamos perdiendo. No solamente se ve
las arruguitas, pero esas arruguitas también se van viendo y sintiendo en el cartílago. Porque uno creería que es un tema físico, pero no es un tema físico nada más. Claro, no es un tema estético, no, es un tema que las articulaciones están perdiendo grosor, están perdiendo resistencia, se van volviendo más laxas, entonces pierdo movilidad, pierdo elasticidad, pierdo soporte. Entonces, tal vez un golpe pequeño es mucho más grave. Y lo peor de todo... lo vemos de repente aquí en los 3Ds que tenemos. Principalmente se ve esta partecita celeste, que es el cartílago, se va perdiendo cuando vamos perdiendo el cartílago en el cuerpo. Entonces, los movimientos que nosotros podemos hacer en nuestras articulaciones, que ojo, hay que acordarnos que tenemos más de 300 articulaciones, se van viendo afectadas, van perdiendo colágeno, van perdiendo soporte y va apareciendo rigidez, dolor y pérdida de independencia, porque movimientos que antes eran mucho más simples de hacer se van volviendo difíciles. Entonces, es muy importante hacer cosas hoy día para proteger mi independencia, mi calidad de vida del mañana. Y por supuesto que para eso les traigo Regemax de Bio Nutrition Formulators. ¿Por qué? Porque tiene 3 increíbles ingredientes que son el apoyo natural, nutricional que nuestras articulaciones necesitan para mantener la salud del cartílago, para que no se vaya perdiendo antes de tiempo, para aliviar el dolor, la inflamación y la rigidez. Proteína de caracol rica en alantoína, cúrcuma y Boswellia serratas, tremendos antioxidantes. Importantísimo. Estamos viendo los números en pantalla para que usted pueda llamar. Es el teléfono fijo y el WhatsApp al que puede escribir. Sí, pero tenemos una super promoción. ¿Qué promoción tenemos hoy día? Exacto, ¿no? Llamando al 01705-5635 o al WhatsApp 908-871-515. Pedimos el tratamiento completo de Regemax y nosotros le vamos a regalar colágeno con calcio y magnesio. Ese que estamos perdiendo desde los 25 años va gratis. Pero además una guía de salud para articulaciones fuertes y resistentes y un BioStem Cell, que es activador de la producción de células madres. Estas células madres tienen la capacidad de irse a cualquier parte del cuerpo a regenerarlas, a darle salud, a darnos vida y por supuesto, ¿no? Calidad de vida e independencia. Si lo estamos perdiendo desde los 25 años, pucha, imagínate, que estamos todos, pero ¿no? Entonces, ahorita hay que actuar porque lo que hacemos hoy día afecta el mañana. Es importantísimo. Ya tiene los números en pantalla para que pueda llamar en estos momentos. Está el teléfono fijo y el WhatsApp al que puede escribir y pedir esta importante promoción que el día de hoy estamos trayendo en Al Día con Willax. Ya sabe usted la importancia del colágeno y sobre todo no porque solo sea un tema estético nada más, sino porque es un tema también de dolencias y que el cuerpo necesita. Muy bien. Kate, te agradezco muchísimo. Gracias. Están los números en pantalla para que usted pueda llamar. Es el momento precisamente para que pueda hacer su llamada y decir que lo vio en Al Día con Willax. Vamos a un corte comercial y volvemos con más.